Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el Dr. Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos en un programa más de Entre Finanzas e Impuestos por su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, aprendizaje con entretenimiento. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque con independencia de que hemos tratado temas fiscales, en el último programa, temas financieros personales, hoy vamos a hablar de algo que ya en programas anteriores, muy anteriores, habíamos platicado, de la pandemia. Esta pandemia que al final de ya 2 años, pues hemos vivido experiencias pues no muy gratas económicamente hablando, de salud, pues también desde luego es algo que nos atañe a todos como mexicanos, pero es una realidad que finalmente en el ámbito económico nos viene creando daños consecutivamente cada mes y luego si consideramos las temporadas en las que la reactivación económica se ha llevado a cabo y que esta también ha traído en consecuencia contagios. Y estos contagios, pues desde luego, vuelven a contraer la economía y vuelven a contraer todo el sistema de salud a falta de la infraestructura misma que desafortunadamente no existe en el país. Este tema ya lo habíamos platicado anteriormente y nos dimos cuenta que desafortunadamente el país no estaba preparado para recibir un golpe de una enfermedad tan severa, una crisis sanitaria tan severa a nivel mundial y como país, pues nuestra infraestructura médica, de médicos también preparados para poder llevar a cabo el control de la misma, pues nos agarró a todos de una forma desprevenida. Esto desde luego también nos hace pensar qué debemos hacer para prevenirnos. Ya hoy, bueno, no es que sea demasiado tarde, llevamos 2 años viviendo prácticamente en ocasiones buscando no tener contacto con personas y eso también nos está creando un mal social y un daño psicológico. También llevamos un tiempo en el que nuestras actividades económicas no las estamos desarrollando al 100%, como he mencionado, y no tenemos muchas veces la posibilidad de tener un consejo adecuado, un acercamiento con especialistas que nos puedan decir qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, hacia dónde debemos dirigir precisamente esos cuidados para que podamos llevar a cabo estas actividades sociales de convivencia y laborales. Todo esto, desde luego, vuelvo a repetir, ha repercutido en que el país, perdón, no crezca. Porque una de las partes del crecimiento, aparte de la infraestructura, la educación y la seguridad, es la salud. Y desafortunadamente se han visto que muchos recursos no han estado encaminados precisamente a la salud. Una campaña de vacunación que también en su momento la criticamos con una entrevista que nos ofreció la conductora Paola Rojas, en donde pues no hay ni siquiera esta infraestructura hospitalaria y la campaña de vacunación que se está llevando a cabo, pues no ha sido tampoco como la mejor para poder organizar a que todos estemos vacunados y prevenidos. Son situaciones que desafortunadamente, vuelvo a repetir, vuelven a involucrarnos en el tema económico de reactivación. Y entonces es una cadena, porque si nos damos cuenta, no hay economía,
no hay pago de impuestos, para empezar. Y si no hay pago de impuestos, no hay tampoco gasto público. Y el gasto público confiere a que podamos tener precisamente esta infraestructura hospitalaria, de médicos, o tal vez alguna otra importante para poder de veras hablar del crecimiento de un país. Así que, bueno, todo esto en realidad nos encierra en el tema de las finanzas públicas y personales, y desde luego los impuestos. Pero bueno, hoy no vamos a tratar prácticamente el que podamos platicar de estos asuntos financieros, impositivos, tributarios, etcétera, como ustedes quieran llamarle. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta, financieramente hablando, qué es lo que está sucediendo, cómo es que tenemos que empezar a convivir con un virus que yo creo que llegó para quedarse, al igual que la pandemia que vivimos en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, y que de alguna manera se controló y que salimos adelante, pero finalmente hoy tenemos cada año que prevenirnos con una vacuna para la influenza. Seguramente esta pandemia resultará en que tengamos que vivir con una vacuna, con medicamentos frecuentes para tratar de controlar esta crisis que, pues seguramente, vuelvo a repetir, durará años y años y años y tengamos que aprender a convivir con ella, pues no sé durante qué tiempo. Así que, pues me voy a ver que en este programa podamos tener ese conocimiento tan necesario para poder continuar adelante con esta situación de pues la convivencia en pandemia, voy a llamarle así. En su momento le llamábamos una nueva realidad, pero bueno, la realidad está más que dada y ahora yo creo que hay que aprender a convivir con una enfermedad tan importante como es la pandemia. Y para tal efecto, me he permitido invitar a la doctora Brenda Gómez. Ella es especialista en temas de infectología, además de ser médico general, internista y desempeñarse en el Hospital ABC de la Ciudad de México, además de formar parte del equipo de infectólogos muy importantes en el país, como el que encabeza el doctor Francisco Moreno. Ella, desde luego, con toda la experiencia ya en esta enfermedad y sobre todo habiendo tratado contagios con otras personas, pues nos va a platicar de estos temas que he comentado para poder aprender a vivir con este nuevo inquilino del mundo que es la pandemia. Así que regresando del corte, vamos a estar con ella para platicar de todo esto. Muchísimas gracias, no se vaya, quédese con nosotros. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Con lo que se pueda, hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Cuautitla, represento al Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, y vamos a estar presentando varios temas en cuanto a adicciones aquí en nuestro canal. Espero que nos acompañen, va a estar muy interesante. Tenemos muchos voceros expertos en adicciones y pues bueno, con el objetivo de evitar el consumo de alcohol y tabaco en niños y adolescentes. No se olviden este canal Entre Finanzas e Impuestos TV todos los sábados a las 3 de la tarde.
Hola amigos, bienvenidos a Entre Finanzas e Impuestos TV. Mi nombre es Oscar Reimer, vocero del Consejo de la Comunicación, y estaremos hablando de una campaña muy interesante titulada Pieza Clave, la cual está auspiciada por el Consejo de la Comunicación y en donde estaremos tocando temas acerca de la reactivación económica, el desempleo y otros temas que seguramente serán de tu interés. Nos vemos todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí, Entre Finanzas e Impuestos TV. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Bien, pues como les he comentado, tenemos con nosotros a la doctora Brenda Gómez, infectóloga y que también forma parte del equipo de infectólogos en el Hospital ABC que encabeza el doctor Francisco Moreno. Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenida a tu programa Entre Finanzas e Impuestos, en tu canal también Entre Finanzas e Impuestos TV. Queremos aprender contigo respecto a esta pandemia, a qué nos estamos enfrentando. Seguramente ya has de haber escuchado en la introducción que hice en el primer bloque del programa, respecto a los cuidados que debemos mantener ahora para poder convivir y aprender a vivir con este virus del coronavirus, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras en primer lugar qué es lo que debemos hacer para tener estos cuidados en convivencia social, en primer lugar en nuestros centros de trabajo y en segundo lugar, seguramente, bueno, socialmente hablando, en el sentido de la familia, ¿no? Las relaciones que debemos mantener, porque desafortunadamente ya hoy todo esto inclusive se ha perdido. Y yo hablaba de un daño hasta psicológico, los niños en las escuelas, los cuidados, imagínate por ejemplo en las escuelas también, que podría yo hablar del ámbito social, cómo es que se tienen que cuidar. Hay muchos mitos, hoy ya ves que existen los tapetes para enjuagarse los pies y luego te bañan con rociadores y todo esto no sé si sea realmente funcional, pero finalmente también sabes que representa un gasto para todas las empresas, las escuelas y los que tenemos que desarrollar una actividad económica. Es una gran pregunta, pero espero nos la puedas contestar y nos puedas ayudar a entender esto. Pues mucho gusto y muchísimas gracias por tenerme aquí invitada en su programa. Es un honor para mí poder platicar con ustedes el día de hoy. Y sí, como bien dices, pues son una serie de cosas que han venido envolviendo a lo que un virus generó pues en el mundo y a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar. Ha sido pues un cambio completamente de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, empezando porque si bien comentas, pues han pasado 2 años desde que empezamos a vivir con esta nueva forma de normalidad o de vida, pues bien nos tenemos que adaptar también a que probablemente esto siga continuando así durante por lo menos unos años más. Entonces, hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos previamente sobre el virus, sabemos más sobre la transmisión, sabemos que también pues este virus ha desarrollado algunas capacidades diferentes que le han permitido también tener variantes que han sido muchísimo más contagiosas, pero también hemos desarrollado nosotros herramientas para podernos proteger y para poder llevar a cabo una vida lo más normal posible dentro de esta nueva forma de vivir, ¿no? Entonces, en principio, pues creo que es importante que todos sepamos que esto todavía no tiene un fin. Si vemos, ok, la luz al final del túnel de alguna manera, pues con lo que vamos sabiendo, con lo que vamos desarrollando, con los nuevos medicamentos que se están desarrollando para dirigirse directamente al ataque antiviral del virus, también a las vacunas que han sido un parteaguas entre lo que este virus generaba en términos de mortalidad y lo que hoy vemos en pacientes que están bien vacunados, y eso, bueno, es la mejor herramienta que tenemos. Y yo creo que algo de lo que es muy importante platicar es del uso del cubrebocas, que ya es parte, pues, de nuestra nueva forma de vivir, y yo creo
espero equivocarme, pero yo creo que esto va a ser durante los próximos por lo menos 3 o 4 años en donde tengamos que pues convivir con este cubrebocas, ¿no? Las formas de convivencia y los tipos de convivencia han cambiado y creo que ahora lo que tenemos que hacer es tener las mejores herramientas, es decir, estar vacunados, usar cubrebocas y también escoger nuestras batallas, como dicen, ¿no? Escoger estos frentes en donde pues asumimos a veces un riesgo, pero a veces tratamos también de disminuir el riesgo al máximo. Entonces, por ejemplo, en sitios de trabajo pues tendremos que acostumbrarnos a convivir con cierta distancia, con este uso de cubrebocas la mayor parte del tiempo, hacer que el lavado de las manos sea parte fundamental de nuestra vida cotidiana y pues en convivencia en casa y con la familia, que cada quien se vaya siendo responsable de sus distintas exposiciones para que pueda ser una convivencia armónica y para que tampoco perdamos esta parte social que si bien nos ha afectado mucho, pues tenemos que también tratar de sobrellevar y tratar de involucrar esta nueva normalidad de nuestra convivencia social para que continúe siendo pues algo sano y que no tenga tantas implicaciones, sobre todo en nuestros niños y adolescentes, que son los que más perjudicados se han visto hasta cierto punto con esta pandemia, ¿no? Claro, sí, yo comentaba hace un momento respecto a el uso de los tapetes, los rociadores, qué tan importantes son, porque entiendo que la enfermedad, ya ahora que sabemos, se transmite por las famosas gotículas, ¿no? Y esto es al momento de respirar, estornudar, toser, etcétera, ¿no? Es de ahí la importancia del cubrebocas. De acuerdo. Pero entonces, todos estos aditamentos, ¿para qué nos sirven? ¿Son funcionales? En realidad no son funcionales, esto ya se ha demostrado científicamente. La probabilidad de que alguien pueda contagiarse por superficies es de menos del 2% y para que esto pudiera llegar a suceder tendríamos que tener un inóculo, es decir, una cantidad de virus muy, muy alto y después tener nosotros contacto directo con ese inóculo de manera pues prácticamente inmediata. Al principio de la pandemia, por supuesto, no sabíamos mucho de esto y entonces empezaron a implementar este tipo de pues medidas, digamos, que hoy han demostrado que no son de utilidad y que además generan un gasto innecesario, pues tanto para las empresas, para las casas y para las personas en general. Entonces, creo que es muy importante que sepamos que esto, pues en realidad no tiene una significancia clínica importante y que lo que tenemos que hacer más bien es invertir en recursos que nos permitan ventilar bien los espacios, tener cierta distancia, continuemos con el lavado de manos y con el uso correcto de cubrebocas, que es lo que sí ha demostrado científicamente prevenir la transmisión del virus. Claro, y el uso de gogles, porque también había algún, no sé, mito o conocimiento respecto a que el virus entraba por la vía aérea, ¿no? La nariz, la boca y luego los ojos. Entonces, en cuanto al uso de gogles u otro tipo de aditamentos como la famosa mascarilla ahora o una cosa de acrílico que también estamos usando, ¿qué tanto nos puede proteger? Y también el hecho de al momento de retirarnos estos aditamentos, los cuidados que debemos tener, o sea, uno a veces hasta se vuelve exagerado, pero si nos das oportunidad, regresando del corte, continuamos con esta pregunta para que nos puedas orientar un poco más al respecto. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola a todos, los saludo, mi nombre es Úrsula Kate. Quiero invitarte a que me acompañes todos los sábados a las 11 a.m. en mi programa Un Espacio para Mentes Positivas, en donde aprenderemos a cómo incrementar tu autoestima, hablaremos un poco de la ley de atracción y también qué tipo de mentalidad debes de tener para tener éxito y atraer el dinero a tu vida. Vamos a cambiar tu mente de una mente pobre a una mente rica. Sí, te invito a que me acompañes este y todos los sábados en Un Espacio para Mentes Positivas.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Hola, ¿cómo están? Soy Elena Goicoechea, los vengo a invitar al programa La Castigada, que va a aparecer todos los viernes en el canal Entre Finanzas e Impuestos TV, en la plataforma de YouTube y las demás redes sociales. No se lo pierdan, va a ser todos los viernes a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de temas muy importantes sobre finanzas, sobre impuestos, sobre leyes y sobre todo sobre política, sin censura, sin cadenas, sin tapujos. Vamos a decir las cosas como son y de una manera que todos podamos entender. No se olviden, síganos todos los viernes a las 4 de la tarde en el canal Entre Finanzas e Impuestos TV, en YouTube y otras plataformas también de redes sociales. Los espero. La Castigada, Elena Goicoechea. Hola, hola, ¿qué tal, familia? Me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos a que nos acompañen Entre Finanzas e Impuestos TV a disfrutar de Magañísimo. Magañísimo será el show de espectáculos que presentaremos todos los sábados para ustedes en punto de la 1 de la tarde y espero que nos hagan el favor de acompañarnos porque tendremos para ustedes preparados entrevistas, reportajes, muchísimo chisme y por supuesto noticias de actualidad en la farándula, la hispanoamericana. Luego entonces los esperamos en este canal, Entre Finanzas e Impuestos TV, Magañísimo para ustedes con lo mejor de la farándula y los espectáculos los sábados a la 1 de la tarde. Los esperamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Bien, pues estamos de regreso con la doctora Brenda Gómez y en el bloque anterior te comentaba respecto al uso de estos aditamentos por el tema del contagio, ¿no? Los gogles o cómo es que debemos retirarnos el cubrebocas o la mascarilla y luego lavar las manos, o primero nos los quitamos y después nos lavamos las manos, y luego los cuidados que debemos tener respecto a llevarnos las manos a la cara o algún otro, tal vez a los brazos, no sé. Todo esto ya como que te hace tener miedo, ¿no? Te está creando una fobia de tener que igual hasta, ya no nos saludamos con la mano, ahora yo veo que nos saludamos así ahora, ¿no? Entonces, claro. O así de lejecitos y nos despedimos así, y bueno, ¿no? Ha cambiado mucho, te vuelvo a repetir el tema social, pero ¿qué nos comentas ahora de estos gogles? ¿Cómo entra este virus aparte de la nariz? Bueno, la transmisión real es por vía respiratoria, es decir, al hablar, toser, estornudar, cantar, gritar, chiflar, besar, etcétera. Si bien la mucosa oftálmica es una mucosa que sí puede tener contacto con el virus, otra vez volvemos a la parte del inóculo, en donde tendría que ser un inóculo muy alto. No está recomendado hoy como parte de las medidas, digamos, básicas o principales el uso de gogles, lentes o mascarillas que cubran toda la cara, pero lo que sí tenemos que cubrir muy bien es la parte de la nariz y la parte de la boca, haciendo un buen sello para que no tengamos riesgo de que entre a través de esa parte, porque por la nariz y por la boca aspiramos, entonces es muchísimo más fácil que el virus, digamos, que pueda entrar al organismo y al sistema, y aparte tiene que ver no nada más con la vía de entrada, sino con el tipo de receptores con los que las células y el virus interactúan y por lo tanto pueden generar una replicación viral. Entonces de ahí parte un poco este hecho de la transmisión. Ahora, en relación a, siempre me preguntan cómo se usan y qué tanto podemos usar los cubrebocas y cómo los podemos usar, y creo que es algo importante. Sí. Es importante que cada vez que usemos un cubrebocas no los retiremos perfectamente bien. La recomendación de la CDC, por ejemplo, es que lo guardemos en una bolsa de papel, después de eso nos lavemos las manos y este nuevo cubrebocas lo podemos volver a usar en diferentes momentos. Algunas personas recomiendan que sea uno para el lunes, uno para el martes, uno para el miércoles, uno para el jueves, y así estamos seguros de que el virus deja de ser viable. Lo que más importa es que no esté mojado o húmedo la parte de
el filtro para que no pierda su capacidad de poder disminuir la cantidad de transmisión o de secreciones, y que además nos lavemos perfectamente bien las manos después de manipularlo. Creo que esas son las medidas más importantes, pero lo que quisiera rescatar un poco es que hoy no se recomienda, por ejemplo, el uso de cubrebocas de tela o de neopreno, o de las mascarillas que nosotros llamamos quirúrgicas, que son estos cubrebocas azulitos simples, pues digamos que no son suficientes para disminuir la transmisión por esta cepa, por ejemplo, de Omicron, que hoy nos acompaña en el mundo. Entonces, la recomendación o la invitación sería para que optemos por un cubrebocas de mayor capacidad de protección, como sería un N95 o un KN95, pero siempre que esté bien adaptado a la cara, ¿no? Sí, Eso sí, sería, sí. creo que, muy importante. Sí, claro, y sobre todo, como acabas de mencionar, que lo cambiemos, porque tiene un uso, una vida, y yo he visto personas que, bueno, hasta los lavan, ¿no? Y se les ven bolitas, porque eso lo veo en la televisión también, cuando los entrevistan, y luego lo traen aquí abajo de la nariz, y bueno, esto ya tiene que formar parte de nuestra cultura seguramente para poder convivir, ¿no? Al igual que el lavado de manos, ¿no? También para que lo hagamos de forma frecuente, pero en el caso, por ejemplo, que en esta reactivación económica hemos visto que los espectáculos ya se han vuelto a poner en escena, teatros, auditorios, etcétera. Cuando es al aire libre, supongo que no debe haber ningún problema, pero llamémosle un auditorio nacional o cualquier otro, el Teatro Metropolitano, etcétera. Yo considero que debe haber un gran riesgo, ¿no? Porque todo el mundo va a cantar y en algún momento hasta seguramente debe estornudar, y es muy diferente estar en un lugar cerrado con muchas personas a que puedas estar en un lugar abierto donde puedas soplar el aire, ¿no? Sí. Ahí esto yo creo que no es una muy buena recomendación asistir a este tipo de lugares. No en este momento, creo que todavía no estamos en el punto, digamos, en donde la transmisión viral nos permita tener este tipo de reuniones masivas, en donde podemos tener un intercambio de secreciones pues demasiado cercano con otras personas, y en donde la calidad del aire no permite pues que esta transmisión sea baja. Nosotros medimos algunas veces con un aparatito que es un medidor de CO2, cómo está la calidad del aire, y lo que nos dice no es si te puedes contagiar o no, sino cuántas veces se ha respirado el virus o qué tan intercambio de respiración del virus hay en un momento. Entonces se dice que cuando tienes menos de 700 es un ambiente seguro, cuando tienes más de 700 empieza a aumentar el riesgo, y cuando tienes 1000 es que tienes un ambiente, digamos, muy denso, en donde es probable que pues puedas tener muchísima más capacidad de contagio. Entonces creo que los encuentros masivos hoy todavía no son seguros. Entiendo que pues es parte también de la vida, y habrá que establecer filtros como la vacunación, como las pruebas, como cierta distancia, pues que permitan, digamos, que reintegrarnos a estas actividades de la vida cotidiana, que son parte también, como dices, de la sanidad mental y de la interacción social, pero creo que hoy, en este momento, no estamos en una condición de seguridad en ese sentido. Creo que tenemos que pues luchar por generar espacios ventilados, espacios al aire libre, y espacios en donde podamos interactuar de manera más segura entre otras personas, para poder adaptar esto a esta, como decías, nueva normalidad. Pero bueno, hoy con la pandemia que estamos viviendo, en el pico en donde estamos, creo que no es el momento adecuado para tener estos encuentros. Me va a matar la gente de producción, pero me voy a robar un minuto y tengo todavía, yo creo que 2, 3 preguntas importantes que realizarte. Una de ellas es los niños, las escuelas. ¿Ya es conveniente que asistan a clases presenciales? Es una respuesta muy difícil y muy controversial. Hay muchísimas, digamos, que aristas en esta pregunta. Una de ellas, obviamente, es pues el impacto social que tiene para un niño no asistir al colegio. En muchos contextos o en muchas circunstancias, esto puede ser el único lugar seguro en términos sociales o de violencia familiar para que pueda estar uno de los chiquitos. Pero
lo que yo les diría es, creo que falta poco para que esto pueda ser más seguro. Creo que estamos en el pico de la pandemia, en esta cuarta ola, en donde vamos a ver una disminución progresiva de los casos, y creo que en la medida de lo posible, mientras se pueda tener todavía a los chiquitos en casa en los contextos en donde se pueda, o tratar de favorecer espacios seguros y bien ventilados, pues habrá que ponderar los riesgos también de los familiares que viven en las casas para ver qué tanto sí o qué tanto no. Creo que es Claro, claro. difícil. Sí, muy difícil y complicado porque también los niños pues se han limitado a convivir con otros niños y es un tema aparte de social psicológico, ¿no? Como lo he mencionado. Otra pregunta es, ¿habrá otra ola? ¿Habrá después de Omicron otra cepa? ¿Por qué preocuparnos? Esto ha cambiado y tú sabes que se desarrolla una cepa, otra cepa y variantes de la cepa y bueno, sepa Dios cuándo vamos a terminar con esto. Pero ¿cuánto más nos falta? Hablabas de 4 años, 3 años, pero esto se sigue desarrollando y decían, Omicron va a venir a contagiar a todo mundo. Es una realidad. Ha sucedido así. Ha habido más contagios, pero esto nos está creando inmunidad, se mejorarán las vacunas, ya habrá nuevos medicamentos. ¿Cuántas olas faltan? La verdad es que sería pues casi una adivinanza contestar esa pregunta, pero lo que creemos es que pues el virus va a ir cambiando, también va a ir adquiriendo capacidades, pero va a ir perdiendo también otras capacidades. Entonces creemos que vamos a ver nuevos picos de contagio, brotes, digamos, pero esperamos en términos generales que estos brotes cada vez sean más pequeños, más pequeños, más pequeños y que los vayamos confinando. En cuanto a la inmunidad que generan estas cepas, pues es compleja la respuesta, porque si bien antes sabíamos que la inmunidad, digamos, natural o adquirida naturalmente por la infección, pues nos daba una protección aproximada de 2 a 3 meses por lo menos, hoy vemos reinfecciones por esta cepa de Omicron en las subvariantes, en donde una de las características de esta variante es que adquirió inmunoevasión, que es la capacidad que tiene de, digamos que, esquivar la inmunidad previa. Entonces es complejo poder contestarte esto, pero esperemos que tengamos buena inmunidad. Hay que recordar que las vacunas son nuestra mejor herramienta. Hoy, más que nunca, sabemos que las vacunas salvan vidas y que la gente vacunada tiene, con 3 dosis, por ejemplo, hay un estudio en donde se muestra que disminuye el 99% el riesgo de muerte y de hospitalización asociados a esta infección. Entonces, hoy les diría, nuestra mejor herramienta inmunológica es estar vacunados. Claro, y estas vacunas también tienen un tiempo de vida en nuestro organismo, ¿no? De tal forma que se ha instituido que después de 6 meses, entiendo, tienes que aplicarte una dosis. Entonces, ¿esto es correcto o cómo va a funcionar en adelante? Ya muchos mexicanos estamos inoculados hasta con una tercera dosis. Pero entonces, ¿tendremos una cuarta, una quinta, si es que esto va a durar más tiempo? Pues sí, es difícil también la pregunta, pero hoy sabemos que después de 5 a 6 meses empezamos a tener disminución de la protección de los anticuerpos que generan las vacunas. Es probable que en algún momento tengamos una vacuna más global en relación a las cepas que tenemos y que esto nos ofrezca protección a más largo plazo, pero lo que yo creería en principio es que nos vamos a tener que estar reforzando con una vacuna un poquito parecido a lo que pasa con la influenza cada determinado tiempo para poder estar bien protegidos en ese sentido. Y bueno, pues ya después de 2 años sabemos que la ciencia ha estado evolucionando respecto a poder tener medicamentos nuevos, y que nosotros tenemos que educarnos culturalmente hablando respecto a asumir como el lavado de manos, el usar el cubrebocas por un tiempo determinado que ahorita seguramente es como un pronóstico que de 3 a 4 años más, no lo sabemos, pero al final yo creo que es muy importante que sigamos buscando la forma de convivir, de realizar nuestras actividades económicas y de que salgamos adelante día a día, no solamente en el mundo, sino en un país tan complicado como es México. Así que, doctora Brenda, te agradezco muchísimo que nos hayas concedido esta entrevista, porque son temas únicos, de mucho interés para el público, y que sobre todo tengamos el alcance
a ustedes especialistas que realmente saben de estos temas y no nos confundamos para precisamente no exponernos. Así que te agradezco mucho, este es tu programa, tu espacio. Si hay algo más que nos puedas comentar, adelante, desde luego que mantendremos contacto y con mucho gusto lo vamos a transmitir al público. Muchísimas gracias, les agradezco mucho la confianza y el espacio y a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias, este es tu programa. Les doy las gracias a todo el público que cada martes nos acompaña en este su programa Entre Finanzas e Impuestos, al equipo de producción, el que me han permitido unos minutos más en este espacio, y les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal para poder seguir generando este tipo de contenidos tan interesantes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.